nuestra última conferencia de esta 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. La película de Ayer Maravilla Fui. Contamos con la presencia del director Gabriel Mariño, la productora Gabriela Garica, director de fotografía Iván Hernández, la actriz Susana Meliquian y el actor José Morales. Denles un fuerte aplauso. Y bueno, Gabriel, si quieres nos platicas un poquito de tu peli y después abrimos la sesión. Okay. ¿Con este? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Qué gusto que haya estado la sala casi llena de los periodistas y la prensa. Esta es mi segunda película. Es una película que duró más o menos 5 semanas el rodaje, 4 semanas con actores y una semana más como con las tomas documentales que ven de la ciudad. Es una película totalmente independiente en su producción, fue financiada con dinero privado y en la postproducción ganamos el fondo de fideicomiso de la Ciudad de México que nos permitió tener postproducción. Este es su estreno mundial. Es una película que hicimos sin guión, había una especie de relato corto de 15 páginas en donde empezamos a construir la película y algunas cosas las hicimos antes en ejercicios y otras en el set, junto con los actores, el fotógrafo y la productora. Y bueno, yo creo que con eso ya podemos empezar. Cristian Ruiz de Publimetro, preguntarles cómo fue que se les ocurrió. Se les ocurrió la historia porque, bueno, no sé si no me percaté yo, pero al final como que darnos cuenta de que este personaje puede cambiar como de personalidad es algo que queda muy claro hasta que Ana se convierte en Pedro. No sé cómo fue que se ocurrió realizar este giro a la historia, que es bastante interesante. Gracias. Pues desde el principio teníamos la idea de hacer una, digamos, como una fábula moderna o una historia con elementos fantásticos sobre un personaje que cambiara de cuerpo. Y pues había varias como, digamos, detonantes. Por ejemplo, preguntarnos si es que nosotros nos enamoramos de la esencia de las personas o del físico. ¿Es posible enamorarse de la esencia de alguien sin importar el físico? Entonces, eso por un lado. A mí me gusta mucho el cine, soy cinéfilo, sigo mucho el cine de los 50, de los 70. Había una película que se llama La invasión de los usurpadores de cuerpo, que es ciencia ficción y hay varias versiones. Lo que me gustaba era la idea de alguien, de una esencia, de un ente que usurpara cuerpos y entonces, bueno, como que ahí, por otro lado, estaba como mi relación amor-odio con la Ciudad de México y la fascinación que tengo como por la ciudad. Entonces, todo eso se fue conjuntando como para dar vida a la historia. Y planeamos desde un principio que la historia empezara como si fuera una historia, digamos, quizá de un viejo que tiene una amiga, una especie de conocida que corta el pelo y demás, y de pronto cambiar así de manera pues abrupta, sin efectos especiales, sin muchos aspavientos, de un recorte directo de se duerme siendo un viejo y se despierta siendo una mujer. Pensamos que eso podía resultar interesante y a nosotros nos encantaba la idea de poder hacer algo así, como que nos excitaba mucho y estábamos como con mucha expectativa de poder verlo ya en pantalla, ¿no? Hola, Alejandro Cárdenas del Sol de México. Preguntarte, Mariño, la película también se vuelve una crónica urbana y hay una apuesta muy fuerte a la fotografía, o sea, y al trabajo de luz y sombra. Entonces, un poco explicarnos eso y el desafío justamente de no contar con un guión completo, sino un relato de 15 páginas, como dices, para construir esto y poderlo hilvanar, ¿no? Pues
Me parece que una de las piezas fundamentales del cine pues es la imagen, evidentemente, como que imagen, sonido, tiempo suspendido en la pantalla es de los ingredientes como básicos del cine. Y a mí me interesaba, siempre me ha interesado como tratar de construir imágenes interesantes, imágenes que cuenten cosas, que tengan varios planos de lectura, que nos inviten a pensar, a sentir, a reflexionar. En ese sentido, pues he encontrado a Iván, que es como mi cómplice, digamos, mayor en ese sentido. Y nada, pues empezamos a trabajar como pensamos que el blanco y negro era una muy buena opción para contar esta historia, porque el blanco y negro es un dispositivo, digamos, audiovisual que te permite tener un pie en la realidad y tener otro pie en la evocación, en el recuerdo, en algo que ya pasó quizá, ¿no? Entonces seguimos aceptando la convención de realidad, pero hay algo alterado ahí que nos permite quizá soñar un poco, evocar, tener nostalgia. Y bueno, pues la verdad es que Iván se aventó la película prácticamente sin iluminación, lo cual es algo muy interesante porque básicamente todas las películas que vemos en blanco y negro en estos días son muy iluminadas, están iluminadas por todos lados, tienen luces por todos lados, se ven muy bonitas, a mí me gustan mucho, pero primero porque no teníamos mucho dinero y después porque no creíamos que podía hacer eso en vez de una limitante como un gatillo detonador de creatividad y de volverlo interesante. Entonces es una película que prácticamente no está iluminada y por eso también tiene un look que es particular, diferente y que creemos que va con la historia, entonces que va con la ciudad y que va como con esta relato urbano que dices, ¿no? Bueno, les puedo... buenos días. Bueno, en realidad lo que pasa con el proceso del trabajo con Gabriel, que ya llevamos mucho tiempo conociéndonos y haciendo, bueno, es la segunda película, hemos como trabajado en muchos otros proyectos, es que como que él siempre empuja, ¿no? Y como que uno se va como adaptando, moldeando y además aceptando como ese, digamos, ese camino, ese canal de comunicación, ese reto. Para nosotros la película... o bueno, digamos que para mí el primer acercamiento fue como, es una historia de la imposibilidad del amor, o de la posibilidad, es como, hay un ser, pero ese ser es todo, somos todos, y entonces como que la decisión del blanco y negro, por el género que decidimos abordar, pero también por como esta suerte de personaje inmerso en una ciudad que siempre es... pues la amamos, pero también la odiamos y es un ente muy poderoso, como muy pesado, que es como llena de, como dicen por ahí, ¿no? esa vieja ciudad de hierro, ¿no? Como muy abrumadora. Entramos en una convención, sí, pero algo que a mí me parece increíble de trabajar como en estos proyectos y específicamente con Gabriel es que damos como una vuelta, ¿no? El cine blanco y negro, hay pues de todo, ¿no? Desde los principios y el documental hasta cosas que ahora mismo se estilizan demasiado. En este sentido, como que para mí, darle carácter a ese personaje habla más no de una luz, sino de cómo vemos a ese personaje. Desde dónde vemos ese personaje, y era como algo que desde el principio de los tiempos, cuando hacíamos Un Mundo Secreto, lo planteábamos, es dónde pones la cámara y por qué decides ver esto y no ver hacia afuera o ver hacia adentro. Y básicamente eso, ¿no? Como también crear una especie como de arco dramático sutil entre un viejo que es el mismo ser y un joven que está frustrado ya porque no ha logrado como concretar ese amor, digamos que ahora físico, porque pues existe ahí dentro de toda esta energía en la historia, ¿no? A mí me parece fascinante, a mí me gusta mucho trabajar con Gabo porque siempre encontramos así como un reto. Y bueno, más allá de no iluminar, como que donde encontramos el ojo, ¿no? Donde ponemos la atención siempre es fantástico. Hola Gabriel, aquí enfrente, para Cine NT. En los últimos años, los directores que empezaron haciendo como un cine bastante realista,
están expandiendo horizontes y están llegando a hacer cine de género. ¿Cómo surge en ti esta necesidad de, después de pasar una película tan realista como fue Mundo Secreto, hacer este cine de género? ¿Qué implica para ti como director, para tu futuro? Y me gustaría saber de los actores. Hola José, hola Susana. Trabajaron sin guión por lo que estamos oyendo. Esto implica quizás mucha libertad, pero también implica andar con una cuerdita floja en la que te puedes ir a un lado o al otro. ¿Cómo fue que ustedes trabajaron con Gabriel, sus personajes, para siempre mantenerlos en este realismo solitario con el que se vive en toda la película? Gracias. Pues mira, yo siento que, no sé de qué género sea la película, o sea, no, pero bueno, con que sea película me conformo. Y la verdad es que lo fantástico, digamos, o sea, el elemento fantástico es el que yo llamaría que es como algo nuevo en lo que hice. No lo había hecho antes en largometraje, pero sí en corto, por ahí en mis ejercicios del CCC. Me parece que más bien es un dispositivo que te permite hacerte preguntas muy profundas sobre la condición humana, y que el cine, digamos, como herramienta artística audiovisual, permite también poderlas plantear de una manera, si no realista, por lo menos que vaya encontrando como un eco en tus sentidos, y que vaya encontrando como camino hacia tu cerebro, y que uno pueda preguntarse, pueda ponerse en los zapatos de los personajes que se enfrentan ¿cómo decirlo? Como a posiciones irreales, fantásticas, ¿no? Como en ese sentido cambiar de cuerpo. Entonces, el elemento fantástico a mí lo que me da es la posibilidad de plantear escenarios que no existen, como para tratar de adentrarme hacia la condición, digamos, de existencia. Paso a Susana. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Pues lo que hicimos fue que realmente no había un guión, pero había una anécdota. Entonces teníamos claro lo que teníamos que hacer en cada escena. Sobre eso ensayamos antes de empezar a rodar. Y ya en set, Gabriel decía, bueno, tenemos que llegar a esta situación. Entonces, la verdad, para mí fue increíble trabajar así porque te permite desarrollar en una escena una acción y llegar, como cuando no hay tantos cortes y ahora me acerco más y estas cosas de repente técnicas que generalmente pasan en el cine, pues permite que puedas empezar a desarrollar y llegar. También hacía unas cosas muy interesantes Gabriel, que empezaba a correr cámara y nosotros empezábamos la acción cuando lo sentíamos. Entonces, la verdad para mí fue increíble trabajar así. ¿Quieres? Creo que está apagado. Pues sí, como dice Susana, fue muy interesante trabajar con Gabriel porque pues teníamos el texto escrito y nos daba toda la libertad para proponer, pero a la vez, como dices, como cuerda floja. Nunca me sentí como en una cuerda floja porque yo confiaba en el trabajo de Gabriel, porque veía la seguridad que tenía de contar esta historia y lo apasionado que estaba por esa historia. Entonces contagia esa pasión y la verdad, aparte, es muy interesante trabajar una historia que no es para nada realista y poder creértelo y poder con las pocas palabras que te decía el director, pues entrar como en situación. Y además, sí, no recordaba eso, pero sí es cierto que nos dejaba un tiempo para poder estar como en situación, y hasta que lo sintiéramos. Nunca me va a pasar eso con ningún director. Y gracias, Gabriel. No pasa. Hola, con Robert del proceso. Me gustaría que me platicara, Gabriel, qué importancia tuvo la soledad. ¿Qué querías ofrecer a tus personas? Pues es muy importante. Parece que hace poco platicaba con una amiga y hablamos de personajes o personas que están en emergencia existencial, así lo puso ella. Entonces yo dije, pues
te lo voy a robar y lo voy a decir en Morelia. Entonces, tal cual estoy plagiando su frase. Me parece que tanto la película pasada como en esta, pues hay personajes que están en una emergencia existencial fuerte, tanto Luisa como el ente. Y me parece que al fin, pues también una reflexión sobre el cuerpo y la frontera última que esto significa, donde al final todos vivimos dentro de nuestro cuerpo y al fin, en ese sentido, es una soledad primigenia que nos acompaña a todos desde que nacemos hasta que morimos. Si bien tenemos como familia, esposa, hijos y demás, pues al final está uno solo con su cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido era una cosa como existencial que yo quería medio plantear. Y me parece que también es una reflexión sobre la soledad, digamos, en la ciudad, de lo que significa vivir en una ciudad así, lo que significa de pronto estar rodeado de gente y sentirse solo, ¿no? Y también me parece que tiene que ver con los recuerdos, con el proceso de la nostalgia, con el proceso de cómo acumulamos nosotros nuestras vivencias, lo que nos hace ser nosotros únicos y irrepetibles, y lo vamos como acumulando y se vuelve pues como una especie de velo dentro de nuestra cabeza que resulta ser, que será como, pues con lo que nos vamos a dormir, quizá, no sé cómo decirlo, pero sí, ¿qué quería ofrecer sobre la soledad? Pues nada más supongo una reflexión más emocional sobre eso. Sobre todo la primera parte con la música de piano, yo siento como que es una coreografía muy exquisita entre la música y un trabajo muy cuidado de foto, muy depurado, que quizá eso se sobrepone a la historia al principio, ¿no? Pero ¿con qué cuidado elegiste tanto la fotografía, el emplazamiento de la cámara, como la música misma, ¿no? Para que le dieran ese sentido? Yo me acuerdo que Tarkovsky decía que le ponía música de bajo, de todo en las películas, porque el cine era un arte muy joven. Y para dar esa sensación de continuidad con la historia del arte, y meter sus películas en esa historia, era que utilizaba los clásicos. ¿Tú por qué lo haces? Pues, clásicos del rock también, ¿no? Sí, por Emerson, Lake and Palmer, sí, así. Pues mira, la verdad es que yo pienso que la música, junto como con la imagen, es una herramienta que utiliza el cine para crear algo. O sea, a mí no me gusta utilizar la música para acompañar, como para hacer más digerible una escena, o como para tratar de apuntalar una emoción que ya está con la imagen, ¿no? A mí me parece que la música, por ejemplo, o los diálogos en todo caso, deberían decir lo que la imagen ya no puede, o ya no alcanza. Y entonces, imagen y música, digamos, o imagen más diálogo, crean realmente una tercera cosa, un montaje quizá como mental, que sucede dentro de tu cabeza y que es como alquímico, indescifrable, y que solo sucede pues, a cada uno, ojalá. Y porque en este caso es Schubert el que utilicé, la verdad, porque me parecía que el piano solo podía ser algo muy interesante, como viéndolo con la ciudad, las teclas y la gente. A mí en mi cabeza me sonaba que tenían como una pertenencia, ¿no? Y también, la verdad, por una influencia muy fuerte, mucho cariño que le tengo a Robert Bresson y a una película en particular que es Lazar Baltasar, y que utiliza algunas piezas, las mismas, otras no, pero me parecía que por fin también podía yo pues, también escribir una carta de amor secreta a Robert Bresson. ¿Pero cómo conseguiste los derechos? Pues no, no los hemos conseguido. O sea, estamos en eso. Pues es que se pagan, mira, ya son más bien pagas derechos de interpretación. Exacto. Estamos en eso. Y justamente se relaciona con la otra parte de la película, que es el ruido ambiental. Los personajes hablan del sonido de la ciudad, ¿no? Sí, es que yo la verdad es que padezco mucho el sonido de la ciudad, me atormenta muchísimo. Siento que las sierras sobre todo las sierras que cortan mi tal me persiguen por todos lados. Y cuando ya no las oigo siento que medio las extraño y que al fin también pues forman parte de mí. Y en mi departamento yo trato de
escapar del ruido y comprar audífonos que sean especiales y pues nunca lo logro. Pero me parecía que eso al mismo tiempo sigue siendo un silencio, como un ruido blanco de pronto, ¿no? Entonces el diseñador sonoro y yo, Pablo Fernández, pues teníamos muchas ganas como de jugar con lo que es el silencio, la ausencia de sonido y digamos como la música, todo el ambiente de lluvia, por ejemplo, todo eso también fue algo que construimos con mucho cuidado, que también le da un sentido a la película especial, porque queríamos que fuera una película también sensorial, que tuviera que ver con la corporalidad, con los sentidos, con el oído. Y la música, el sonido de lluvia es algo casi palpable, que uno siente y que puede uno entrar como en un momento de trance, solamente estar escuchando lluvia. Hola, aquí hasta el fondo, hasta atrás, César Huerta del Universal de Crossroads México. Gabriela, a mí me gustaría que nos comentaras un poco acerca de las locaciones. Finalmente este centro histórico, incluso es la calle de las novias que se llama Donceles, Bercero Domínguez, no me acuerdo. Hasta bonito se ve, ¿no? Cuando uno pasa por ahí sí está un poquito medio heavy el asunto. Platícanos un poco acerca de eso, gracias. Gracias, César, gracias a todos por estar aquí. Pues en particular el tema de las locaciones, bueno, en realidad toda la película es muy chistoso porque las condiciones que hicieron que se diera posible la película marcaron cierta pauta creativa que nunca se volvió a cuestionar una vez que la asumimos, y creo que eso fue a partir de todos los departamentos, o sea, tanto en la fotografía como con los actores, como en la parte de producción y locaciones, que éramos un departamento de 3 personas. Y justo, la idea era, hicimos un plan de ataque porque no teníamos los recursos para escoger y darle muchas vueltas y tener tiempo para filmar. Y ahí fue cuando Gabriel dijo, a ver, mi amor-odio con la ciudad es súper importante, entonces decidimos que en plan de trabajo iba a ser toda una semana dedicada a retratar la ciudad, a retratar este movimiento, tanto del centro de la ciudad como cuando nos íbamos a Oceanía, al metro Oceanía, y luego estábamos en el eje central y luego nos íbamos hasta el sur, o sea, sí anduvimos paseando por toda la ciudad. Y bueno, y dónde viven estos personajes, ¿no? Entonces unos vivían, Luisa trabajaba en el más sureste de la ciudad, y el ente vivía en el centro, en este lugar que aparte tiene un dejo de nostalgia. Y creo que eso era lo importante retratar, porque no sabemos cuánto tiempo lleva este ente viviendo en esta ciudad, ni cuánto tiempo ha sido testigo de todo lo que ha vivido esta ciudad. Y entonces el centro para nosotros era muy importante porque justo caminas por sus calles y de pronto te puedes encontrar un edificio completamente contemporáneo, actual, y después voltear y tener cosas de hace siglos y que guardan esas paredes y cuántas personas han caminado por ahí. Y entonces ese dejo de nostalgia era indispensable para nosotros a nivel producción. Es muy chistoso porque éramos un crew tan pequeño, casi documental, y creo que celebro que en esta edición de Morelia se aplauda ese tipo de cine. Creo que todos los que estamos aquí en esta selección oficial tenemos esa garra luchadora de casi todos. Pero éramos un crew tan pequeño que podíamos pasar desapercibidos. Y eso nos daba una libertad creativa enorme. O sea, muchas de las escenas del metro fue de hablar con el encargado que estaba ahí en ese momento y decirle, oye, me voy a montar al vagón, y te decían, va, hazlo. Y entonces, cosas que no puedes hacer si vienes con todo un equipo de producción y toda una unidad gigantesca, ¿no? Y al mismo tiempo yo también entraba en un cuestionamiento de decir, a ver, o sea, soy una producción independiente y tengo que pagar un permiso de 8,000, en 8,000 pesos se me iba mi presupuesto. Entonces, era encontrar la forma creativa de no demeritar el resultado de la película, de ir a buscar específicamente lo que buscábamos, pero al mismo tiempo con la condicionante de pasemos desapercibidos. Y creo que era incluso algo que ayudó a la película a tomar vida porque el ente pasa desapercibido. Entonces, éramos justo como un ente, una célula en la ciudad haciendo travesuras.
Pues primero, muchas felicidades, ¿no? Segundo, muchas gracias por tener fe en el arte, tener fe en el poder sensual del cine y para ayudarnos a tocar el fondo de las cosas en una total economía tanto de presupuesto que de artificios narrativos o formales. Mi pregunta es, el trabajo del protagonista, que en realidad es múltiple, ¿trabajaron juntos en algún momento, Sonia Franco, Rubén Cristiani y José? ¿Cómo crearon esta continuidad evidente, aún si quizá no lo sentimos de inmediato, pero sí? Y bueno, esta magia que alcanzaron. Gracias. Pues primero, bueno, muchas gracias por lo que dices. Sí, yo solo haría un comentario antes de responder la pregunta, que es que yo, la verdad es que también cuesta tanto trabajo hacer cine, cuesta tanto dinero, nos cuestan 3, 4 años de vida, o quizá más, como meterlo, que yo también me rehusaba con todas mis fuerzas a hacer algo trivial. O sea, la trivialidad está a la mano todo el tiempo en el cine muchas veces también, y justamente creo que en estos momentos es muy importante tratar de darle la espalda a lo superficial, darle la espalda a la trivialidad. Yo no estoy hablando de que mi película sea algo demasiado profundo, ¿no? Pero por lo menos sí nos afanamos a que no fuera algo superficial o trivial, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, respondiendo a la pregunta, la verdad es que José fue el que más atención puso. En la pauta un poco la iba a mandar, la iba a pasar Rubén, porque Rubén Cristiani, que es el actor que hace el lente de Emilio, el hombre mayor, porque pues él tenía toda una presencia corporal que ya no podía controlar 100%. Este problema que tiene con las manos es real, por ejemplo. Entonces, nos valimos de eso y José fue como el que observó mucho lo que hacía Rubén y lo que hacía Sonia, y entonces él fue como filtrando en su actuación, en su interpretación, cosas de Rubén y de Sonia. Yo lo veía a él como observando y viendo sobre todo mucho a Sonia, y creo que al final eso es lo que termina de, pues ojalá, de amarrar ahí esa cosa. Pero ya mejor tú di, José. Pues sí, justo no tuve mucho tiempo y tampoco podía ver el material que acaban de filmar, y yo no tenía llamado los días que tenía llamado Sonia, pero sí traté como de tener una conversación con los dos y platicar sobre cuestiones tanto físicas como emocionales para poder pues crear el mismo personaje y que en la película haya una lectura de que es la misma persona. Y además, es que fueron como varios factores. También lo que mencionaba Gaby de cómo estábamos en la ciudad. Yo de pronto sentía que estábamos haciendo una especie de performance, porque no estás con extras que saben que están haciendo una película, sino que estás atravesando una calle con personas reales en la ciudad, y la cámara no la están viendo ellos, pero tú sabes que estás trabajando para la cámara. Entonces fue súper interesante trabajar en esta película, la verdad. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, les agradecemos mucho que hayan venido, y si tienen más preguntas van a estar aquí afuera en el bar del lobby.